Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bien chicos, aquí retomando nuestra clase de panadería. El día de hoy nos toca trabajar un pan con harina de quinoa. Ya este es un pan sucedáneo. En la receta, chicos, escuchen bien, en la receta les pide harina de quinoa y granos de quinoa. Les pide quinoa roja. Yo le conseguí quinoa roja, está un poquito escaso, entonces yo voy a trabajar todo con harina de quinoa. ¿Sí? Pueden utilizar quinoa roja, quinoa negra, quinoa blanca, cualquier color de quinoa que quieran. Pero yo esta oportunidad lo voy a trabajar solo con harina de quinoa. ¿Ya? Esos 50 gramos de harina de granos de quinoa partido lo estoy reemplazando por harina de quinoa. Aquí está. Ya chicos, entonces vamos a utilizar harina de trigo, harina de quinoa. Este es un pan sucedáneo. Sucedáneo saborizado. ¿Por qué sucedáneo? Porque parte de la harina de trigo se está reemplazando por la harina de quinoa. Y adicional a eso está ingresando un quinoa partida. ¿Ya? Sobre el kilo. Entonces es un pan sucedáneo saborizado. Estamos utilizando agua, grasa, sal, levadura, azúcar y la harina. ¿Ya? Listo. Entonces vamos rápidamente, chicos. Se está haciendo frío aquí. La fermentación puede durar un poquito, así que vamos a adelantar una vez. ¿Ya? Cuando vamos a la máquina ponemos harina de trigo y harina de quinoa. La levadura, la sal por un costado y el azúcar por un costado, que no llegue a la levadura, ¿ya? Que no llegue a la levadura. Esto lo lleva a la máquina. Y comenzamos a mezclar en seco. Una vez que ya se mezcló en seco, incorporamos el agua. No voy a poner todo, voy a sobrar un poquito de agua. Ya voy a sobrar un poco de agua. Aquí está sobrando un poco de agua, fíjense, no agrego todo. Y le pongo el prefermento. Le pongo el prefermento y que comience a formar la masa. Va ingresando el agua, la masa está un poco seca, le pongo el agua que quedó, el agua restante, ¿ya? Todo el agua, listo. En este momento le pongo la manteca. Ya saben, la grasa formada, le pone la grasa.
Una vez que se integra, ya sabe el chico como toda masa según la velocidad. La masa ya está en punto, un poquito más y sale, ¿ya? Fíjense. Listo, esta masa, miren, ya no se rompe, está bien trabajadita. Ya, en este momento
retiramos nuestra masa. Nos vamos a la mesa principal. Chicos, aquí está la masa. ¿Eh? Al no tener mejorador, la masa se amasa más rápido. ¿Ya? Ya saben, el peso le ponemos 40 gramos, pueden poner más, pueden poner menos, pueden hacer piezas grandes. Eso ya depende de cada uno. Bueno, porque me den exacto, yo voy a poner de 1500. 1400, ¿ya? Para que me den exactos dólares. Ya, ahora vamos a formar una engrasada, ya, bandeja engrasada. El formado, lo que voy a hacer es primero, miren, voy a bolear, ya, voy a hacer dos modelos, primero voy a bolear. Todo bien boleado, ¿ya? Listo. Ahí le quito a la mesa el primer modelo, boleo, igual que el anterior, ¿ya? Bien boleadito. Ahí lo que tiene un vacío. El otro modelo es lo siguiente.
La masa está así, dale suma la mano. Y hago este movimiento. Luego le saco punta. ¿Ya? Y le pongo la quina encima. ¿Ven? La mano ahí como si iría a bolear, simplemente cambio de un movimiento, para adelante, para atrás. Luego coloco 4 deformes. Los 2 dedos, índice y el meñique, van a los extremos, ¿eh? Y vamos formando esto. Pancito de 2 puntas. Ahí tienen los 2 modelos. Nos falta dar el formado final todavía. ¿Ya? Esto por un costado. Y ahora vamos a bolear. Vamos al primero. Los larguitos. Los larguitos. Hago un corte de punta a punta. Y luego los cortaditos, como si fuese hoja. Ya 3 cortes. 1, 2, 3. Un corte central. A todo su corte central. ¿Ya? Y luego a los costados. 3 cortes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como si fuese hoja. Ya, como si fuese hoja.
Listo. Nos queda de esta manera. Ya, ahora el otro redondo. Miren, ese redondito aplastamos un poquito. ¿Ya? Un poquito lo aplasta. ¿Ya? Luego, hacen un ombligo con un tubo. Luego corte. Le queda de esa manera. Ya, corte con navaja, corte con gilete. Esto es el primero. Lo tapamos bien y se va a fermentar. Esto aplazamos un poquito.
Cortamos los 4 extremos. Siempre un poco inclinada la tijera, ¿ya? Y agarramos el palote, le ponemos en medio y se va a abrir, ¿eh? ¿Ya? Y se abre. Le hacen con un ombligo y se va a extender la masa. Ya. Es igual, la vamos a tapar bien, que fermente. Podemos hacer diferente diseño, corte con tijera, corte con navaja, como querramos, ¿no? Eso se va a fermentar. Hola chicos, ¿qué tal? A ver, ya tenemos la masa en fermentación. ¿Alguna consulta, por favor? Adelante. A ver, chicos, ¿cómo hidratamos la quinoa? Para hidratar la quinoa, ustedes en su recetario tienen, ahí en la parte baja donde dice otros, dice agua para hidratar la quinoa. ¿Cuánto les pide? Quinoa triturada les pide, o quinoa partida les pide 50 gramos. Para hidratar es con 50 gramos de agua. Ahí está, agua para hidratar quinoa 50. ¿Qué hacen? Simplemente es remojar los granos de quinoa ya con agua. Nada más, eso es lo que tienen que hacer. Ahora, la siguiente semana que ya entramos a otros productos, ahí vamos a trabajar, vamos a hidratar, vamos a hacer escaldados de harinas, vamos a aplicar otras técnicas, ¿ya? Ahí vamos a aplicar otras técnicas de cómo tratar harinas, granos, ¿no? Que nosotros querramos emplear en panadería. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra consulta, por favor?
Bueno, creo que está todo claro, no tienen preguntas. Vamos a la teoría de una vez, vamos a compartir pantalla. Ya, chicos, a ver. Nosotros nos quedamos hablando sobre levaduras, ¿no? Sobre levadura seca, instantánea, sobre la levadura fresca. Ya hemos visto que la función que tiene la levadura, ya sea fresca, ya sea instantánea, ya sea una levadura líquida, una levadura en escamas, en lo que sea, levadura. En general, levadura, su función es transformar una masa en un cuerpo fermentativo, hacer que una masa comience a fermentar. Esa es la función específica de una levadura. ¿Sí? Hemos dicho que a través de la ingesta de los azúcares que se encuentran en la harina, o sea, en el almidón, estas levaduras comienzan a producir ese proceso llamado fermentación, donde se va a producir alcohol, CO2 y acidez. Eso también lo hemos visto
cuando hicimos la parte teórica, ¿no? Cuando hablamos de prefermentos, ahí hemos visto cómo actúan las levaduras en el prefermento. Recuerden, si no, revisen porque esa separata se les envió. Cómo actúa la levadura, cómo está produciendo el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a recordar un poquito aquí. Vamos a poner así, efectos de la fermentación. ¿Ya? ¿Cuáles son esos efectos? Los efectos de la fermentación son producción de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, conocido como CO2. También tenemos la producción de alcohol. También tenemos la producción de acidez. ¿Ya? Estos son los efectos de la fermentación. Esto es lo que se está produciendo cuando la masa está fermentando. Nunca se olviden, ya nunca se olviden que el CO2 es responsable del incremento del volumen de la masa. Gracias al CO2, al gas que se produce, la masa se va inflando como globo. El alcohol, responsable de los aromas volátiles. De una masa. Cuando uno no está cerca de una masa o pasa por una donde hay masa, sientes aroma a fermentación. Eso es porque en la masa se está produciendo alcohol, etanol se está produciendo, que eso es propio de una levadura. Por eso se dice que la levadura tiene una fermentación alcohólica. ¿Ya? También se produce la acidez. La acidez es la responsable de los aromas y sabores del pan. Son los que van a permanecer hasta que ese pan te lo comas. ¿De acuerdo? Ahora, como les comentaba la vez pasada, dicen, profe, mi pan sale ácido. ¿Por qué sale ácido? Mucha levadura. No necesariamente. Recuerden que si yo pongo poquita levadura o bastante levadura, siempre se va a producir esos tres efectos. Siempre se va a producir. O sea, no podemos decir que si yo le pongo bastante levadura, mi pan es ácido. Y si pongo poquita levadura, no es ácido. No. Recuerden que así sea poquito o bastante levadura, siempre se va a formar esos tres efectos. El por qué un pan sale ácido cuando no hay un buen control en el proceso de fermentación. Recuerden que está produciendo acidez. Ese pan es rico, es agradable cuando tiene una acidez adecuada. Pero ¿qué pasa si yo no controlo? Esa acidez adecuada puede escaparse de las manos y puede generarse mayor concentración de acidez y yo lo voy a sentir en el paladar, en el gusto. Y voy a sentir ese sabor agrio, ácido. Eso es porque la masa se ha pasado de fermentar. No necesariamente porque la masa tiene mucha levadura. No. Yo puedo acidificar, así le pongo 1 gramo de levadura, si es que no he controlado el tiempo que debería. O puede salir mi pan sin acidez, porque yo así ponga 40 gramos y no exceso de fermentación. Entonces, ustedes tienen que entender eso, que la acidez de una masa no es por exceso de levadura, es porque hay un exceso de fermentación de acuerdo a la cantidad de levadura en función al tiempo programado que yo quiero que crezca mi masa. ¿Está claro esa parte, jóvenes?
¿Una pregunta sobre levaduras? Función de la levadura. Como les había comentado, ¿no? La función de la levadura es transformar una masa en un cuerpo fermentativo. Entre paréntesis, hace fermentar una masa. ¿Sí? Hace fermentar una masa. ¿Y qué pasa? Se producen estos tres efectos. ¿Ya? ¿Qué otra función cumple la levadura? ¿Ustedes creen que solo hará hinchar la masa? Eso es la función principal, la que todos sabemos. Pero ¿ustedes creen que será eso o habrá alguna otra función? ¿Qué me dicen? Ahí, chicos, participen. Bueno, otra de las funciones de la levadura es que aporta fuerza a la masa. Desde el momento que ingresa la levadura, la masa adquiere mayor fuerza. Muchas veces, y esto les va a servir, cuando ustedes están trabajando, en muchos lugares la masa calienta, ya calienta, aumenta la temperatura de la masa. Lo que debemos hacer es poner la levadura casi al final del amasado. Ya retardamos la incorporación de levadura. De esa manera, la masa, al amasarse sin levadura, se amasa más rápido. Y de esa manera estamos evitando que la masa se caliente. Estamos controlando la temperatura de la masa. Porque no es recomendable que la masa salga a una temperatura muy fuerte, que se caliente la masa. No es adecuado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Uno de ellos es agregando agua helada, ¿no? Y a veces no es recomendable, no es bueno utilizar agua demasiado helada, porque la fermentación se aletarga mucho y también, ojo, y también la masa se debilita. Mientras más fría es el agua, la masa se debilita más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es utilizar un poco de agua helada y poner la levadura casi al final. Si es levadura fresca, directo, casi al final. Y si es levadura seca instantánea, la diluimos en un poquito de agua y también podemos poner casi al final del amasado.
Como la masa no tiene levadura, se va a amasar en menor tiempo y de esa manera estamos controlando la temperatura. Estamos evitando que tenga demasiada fricción. Recuerden que a mayor fricción, mayor será la temperatura de la masa. Entonces, mucho cuidado porque esa es una función de la levadura, ¿no? Aporta fuerza a la masa. Y si aporta fuerza, la masa va a demorar en amasarse y puede haber recalentamiento de masa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa aporta? Acondiciona a la masa, acondiciona al gluten a través, ojo, a través del proceso de fermentación, ya a través del proceso de fermentación, donde se están produciendo estos efectos de la fermentación, ahí esa acidez va a actuar sobre el gluten, ¿de acuerdo? Va a actuar sobre el gluten relajándola. La acidez hace que la masa se relaje. En la fermentación va relajándose muy suavemente y la masa se va acondicionando, logrando un gluten muy trabajado, muy estructurado. Ya chicos, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Alguna consulta? A ver, otro ingrediente básico de el pan. ¿Qué nos falta? Hemos hablado de harina, levadura. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro ingrediente? Bueno, chicos, no están, creo, en clase, ¿no? A ver, ingredientes básicos, Osvaldo. Muy bien. Ahora nos toca sal. Muy bien, Alberto. Muy bien, Danilza. Muy bien, Mario. Vamos a ver sal. ¿Ya? La sal.
Bueno, todos conocemos la sal es un mineral, es el cloruro de sodio, ¿no? Ya es el cloruro de sodio. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en su función, ¿ya? En su función. Primero vamos a su dosificación. Dosificación de la sal. La dosificación de la sal va a ir en función al género del pan. Eso ya lo hemos visto. Así que, chicos, ustedes ya saben. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje de sal para un pan crocante? ¿Qué me dirían? Eso ya lo hemos estudiado, ¿ah? Que ya tienen que saber. Muy bien. A ver, la dosificación de la sal para un pan crocante es del 1.5 al 2.5%. Ya eso ya lo hemos explicado, chicos. Entonces, eso va a depender, la dosificación de la sal va a depender al producto a trabajar. Si es un pan crocante, si es un pan suave, si es un pan dulce. Ustedes tienen el cuadrito de, ¿no? Que hemos estudiado de los rangos de dosificación de insumos. ¿Sí? Ahora, modo de empleo. ¿En qué momento se agrega la sal? La sal pueden agregar ustedes en cualquier momento. Escuchan bien. Se puede agregar en cualquier momento. ¿Ya? En cualquier momento. Al inicio, que es al final, a intermedio, coma. Lo que se debe considerar al momento de incorporar la sal. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a incorporar la sal? Vamos a poner así, 2 puntos aparte, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? Debemos tener en cuenta que la sal no debe tener contacto directo con la levadura. ¿De acuerdo? La sal no debe tener contacto directo con la levadura. Lo demás ustedes pueden poner, mejor no voy a enumerar, ¿no? Simplemente voy a poner una viñeta. Ya, una viñeta. Ya, la sal no debe tener contacto con la levadura. ¿Por qué no debe tener contacto con la levadura? ¿Cómo? ¿Por qué no debe tener contacto con la levadura? La sal es un producto antibacteriano, ¿no? Bactericida, como lo quiera llamar. ¿Qué quiere decir? Que elimina microorganismos, ¿no? Microorganismos. Elimina bacterias, elimina hongos, eliminan cualquier microorganismo. Es por eso que en el Perú, en la sierra, deshidratan la carne para que no se malogre, no se honguee, ¿no? Deshidratan con sal. La sal es un producto, es un conservante natural, ¿ya? Vamos a poner aquí, coma. La sal se considera conservante natural.
Es por eso que nunca deben tener o deben poner la sal sobre la levadura o la levadura sobre la sal. Ese error es lo que cometen todos los días los panaderos. Eso no se debe hacer, porque la sal la va a eliminar. ¿Ya, chicos? Uno tiene que saber el momento preciso, adecuado en que debemos emplear. Ustedes busquen ese momento adecuado. Busquen su momento preciso. En cualquier momento, pues, mientras no tenga contacto directo con la levadura. Lo demás, no hay problema. Puede mezclarse con el azúcar, ¿no? Puede mezclarse con la harina. Ojo, tampoco no pongan sobre el mejorador, ¿ya? Voy a poner acá también. Evitar el contacto directo con el mejorador. ¿Por qué? El mejorador tiene enzimas de origen fúngico, ¿ya? De origen fúngico. ¿Qué es de origen fúngico? Hongo, ¿ya? Hongo, coma, que se verán afectadas de manera negativa cuando tiene contacto con la sal. Entonces ya saben, no poner contacto directo ni levadura ni con sal. Perdón, ni con la sal no está ni con la levadura ni con el mejorador. De ahí ustedes manejen, chicos. Pueden hacer su propio proceso mientras no tenga estos contactos directos. La sal no debe chocar con la levadura directo ni con el mejorador directo, porque la va a deteriorar, la va a dañar. ¿Ya, jóvenes? ¿Consultas? ¿Hay consultas? Función. ¿Cuál es la función de la sal? La sal cumple la función, ¿ya?, de controlar a la levadura. Mejor, más directo, controla la fermentación, ¿ya? Controla la fermentación. ¿Cómo controla la fermentación? Recuerden esto que puse aquí. La sal es un producto antibacteriano. Quiere decir que elimina microorganismos. La sal se considera un conservante natural y como conservante natural no permite la aparición, no permite la reproducción, no permite que vivan microorganismos. Por eso se dice que es antibacteriano, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos sal a la masa, lo que está haciendo, las levaduras, ellos se reproducen a gran velocidad que se van multiplicando cada 20 minutos. Se multiplican a gran velocidad. Entonces, si nosotros no ponemos sal a la masa,
no hay quien frene a la reproducción de levaduras. Y estas levaduras comienzan a aparecer en gran cantidad y comienzan a consumirse así de forma muy voraz el azúcar fermentecible que existe en una harina. Y cuando se consume o se comen todo el azúcar, el producto en el horno no toma buen color, queda muy pálido. Entonces, eso es el problema porque no hay quien controle la reproducción de levaduras. Pero si nosotros ponemos un poco de sal a la masa, ¿qué hace? La sal va a encontrar, la levadura va a encontrar un veneno, por decirlo así. Aparece en gran cantidad, pero una parte de ellos muere. No viven todas. Entonces, de esa manera se va controlando la reproducción de levaduras, de esa manera se va controlando el consumo masivo de azúcares. Y al controlarse el consumo masivo de azúcares, estamos controlando la fermentación. El pan va a tener buen color, buen aroma, buen sabor. Entonces, esa es una de las funciones de la sal, que controla la fermentación. ¿Ok? Otra función de la sal refuerza la red de gluten. ¿Qué quiere decir eso? La sal es un agente, actúa como un agente oxidante. ¿Y qué hace un agente oxidante? Hace que el gluten se amarre más, hace que el gluten tenga más fuerza. Entonces, cuando nosotros ponemos sal a la masa adquiere mayor fuerza, ¿sí? Y también les comenté en algún momento y se lo repito, cuando tenemos climas muy cálidos, para evitar que la masa caliente, debemos poner también, así como la levadura, la sal al final, ¿sí? La sal va al final, porque si nosotros amasamos sin sal, la masa se amasa muy fácil, no calienta. Una vez que ya está casi por salir de la máquina, le pongo la sal al final. Entonces, de esa manera, voy a tener un amasado en menor tiempo y con menos fricción. Si hay menos fricción, en menos temperatura, ¿ya? Porque la sal siempre va a fortalecer, va a reforzar, le va a dar fuerza a una masa. Ustedes en algún momento habrán hecho un pan, se olvidaron poner sal. Fermenta rapidísimo y se debilita la masa. ¿Por qué? Porque no hay quien refuerce al gluten. Por eso que se debilita. ¿Por qué fermenta rápido? Porque no hay quien controle a las levaduras. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos con las dos funciones. Otra función que cumple la sal es de condimento, ¿no? Resalta el sabor del pan. No es que da sabor al pan, resalta, mucho cuidado. Muchos dicen, no, le da sabor. No, el pan tiene un sabor a fermentación. Lo que la sal hace es repotenciar ese sabor. Ya por eso se pone que resalta el sabor del pan, como en toda comida, como condimento. Bueno, básicamente ahí les menciono las tres funciones de la sal. ¿Consultas? A ver, Danisa, si se junta la sal con el mejorador, igual, el mejorador contiene enzimas. Esos enzimas del mejorador son un tipo de hongo. Y si yo le pongo mejorador con sal, la sal va a dañar a las enzimas. Y el proceso de fermentación, el proceso fermentativo, el proceso enzimático que tiene que darse a una masa,
no se va a dar como debería darse. Entonces van a tener complicación con la coloración, velocidad de fermentación y entre otros problemas. Por eso es que nunca se debe juntar. Profesor, una consulta. Adelante. Yo donde trabajo, preparo el pan yema y el pan yema lleva mejorador, sal y azúcar y agua y levadura. Entonces, ¿Ya? primero mezclaría la harina con el mejorador, ¿no? Así es. Y la sal y el azúcar los mezclo con el agua o cómo haría. Si deseas, la diluyes. El pan de yema máximo puede llevar hasta 150 gramos de azúcar por kilo de harina, o sea, el 15%. Hasta el 15% la harina te puede soportar. O sea, tú puedes poner primero que se mezcle el mejorador con la harina, luego le agregas encima azúcar y sal. Para eso la harina ya está de por medio. Ya no es un contacto directo, es un contacto indirecto, porque la harina está de por medio. Ahí no hay ningún problema. Ya, profesor, gracias. Ok, dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? A ver, ¿qué dice aquí? Muy bien. Claro que sí, Osvaldo. La sal se considera un mejorante natural porque refuerza al gluten. Todo, escuchen bien, todo ingrediente que va a reforzar, le va a dar fuerza a una masa, se considera mejorante natural, ¿sí? O mejorante, simplemente mejorante. ¿De acuerdo? Todo ingrediente que ustedes están poniendo que va a dar fuerza a la masa se considera mejorante. ¿De acuerdo? Le voy a checar la masa un ratito. Ahí está yendo muy bien.
Miren, jóvenes, la masa está creciendo, está yendo bien. ¿Qué pasa cuando ustedes dicen, oye, ¿puedo dejar mi masa de un día para otro? En la actualidad, jóvenes, en la actualidad, el panadero, o desde antes, ¿no? No en la actualidad, desde hace mucho tiempo, el panadero tiene miedo de dejar su masa en el frío. Dice, ¿y si no crece? ¿Y si se pasa de crecer, se pasa de fermentar? ¿Es posible llevar una masa al frío? Sí es posible. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llevar esta masa al frío para que ustedes vean y yo lo puedo retirar la próxima clase y hornearlo. Pero lo voy a retirar con 1 o 2 horas antes para que logre el volumen que debería lograr. ¿Sí? Pásame, Nelly, las masas aquí a la mesa para que vean. ¿Ya? Entonces, yo siempre creo que la mayoría aquí trabaja en panadería o tienen proyecto del negocio propio de tener la panadería. Sí, hijita, sí. Entonces, yo siempre les recomiendo que ustedes en el taller, en el negocio, deberían tener equipo de frío para que ustedes puedan reservar sus masas, guardar sus masas. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted dice, oye, yo me programo, oye, mañana de repente es, no sé, el cumpleaños de alguien de la familia y no voy a poder hacer pan? ¿Puedo hacer en mayor cantidad y dejarlo en el frío? Claro que sí. Miren la masa que está creciendo, aún le falta crecer porque sabemos que nosotros horneamos más tarde todavía, recién las 7:30, ¿no? Aquí voy a enfocar. Miren, ahí está creciendo, ¿ya? Ahí tenemos los redonditos, ¿eh? Ya se están abriendo el corte y vamos a centrar más. Miren, eso es con corte, ¿no? Se ha cortado los 4 lados y ya se está abriendo el corte. Eso se tiene que abrir más. Eso es uno de los modelos. Ahí está el otro. También se cortó 4 lados y se puso el palote con un ombligo en el medio. Ya van a ver cómo sale ese pan. Ese es el segundo modelo. Ahí tenemos el tercer modelo. Se hizo bolita, ¿no? Luego se puso el ombligo como si fuese coliza y se hizo cortecitos, ¿no? Parece un asterisco, ¿sí? Con 8 cortes. Es el tercer modelo. Y el último que tenemos ahí está. El que parece una hoja, ya se está abriendo los cortes, o sea, la masa ya está creciendo, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una masa fermentando o larga fermentación, debemos esperar que repose, que reaccione un poquito. Una vez que ya creció una tercera parte, ya reaccionó la levadura, esa masita la llevamos al frío. Podemos dejar, escuchen bien, podemos dejar esa masa a unos 10 grados centígrados y esa masa se hornea mañana, después de 18 a 20 horas. Podemos hornearla, ¿sí? Siempre en cuando la masa esté a 10 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, yo no quiero 10 grados? Quiero que dure más tiempo bajo la temperatura. Lo puedo manejar hasta 2 grados. Aquí mi máquina está, ¿a cuánto? La roja. 4.
Ya, mi máquina se maneja ahorita entre 4 grados, desde los 2, de 2 a 4 grados es el rango que se va a manejar, y esa masa tranquilamente nosotros lo podemos sacar en la siguiente clase, que es el día lunes, ¿no? Se retira el frío 1 hora antes o 1 hora anticipada para que termine de crecer. Y listo. Y luego se va al horno. Entonces pueden hacer un pan con un proceso largo de fermentación, un pan aplicando el frío en el proceso de fermentación, o si no, un proceso de conservación. Lo que voy a hacer aquí yo es aguantar una fermentación, ¿no? Porque la levadura ya sabemos que actúa entre los 6 grados para arriba, pero si yo pongo a 4 grados, la bloqueo y se conserva. Pero si yo quiero hacer mi fermentación en frío, se puede. ¿A cuánto? A 10 grados centígrados. Entonces, ustedes tienen toda muchas opciones con las que ustedes pueden aplicar en su pan. Pueden trabajar su pan haciendo fermentación a temperatura ambiente, una fermentación en frío a 10 o 12 grados como máximo. Pueden conservar su masa de 2 a 4 grados y de ahí lo sacan y reposa un poquito más, crece un poquito más y lo llevan al horno. ¿Está claro o tienen alguna pregunta, chicos? ¿Hay consultas? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien, Mario. En este caso, Osvaldo, en este caso, mira, yo estoy trabajando, voy a dejar mi masa de 2 a 4 grados. Ahí no hay problema la levadura que le pongas, cualquier cantidad que pongas, no hay problema, porque la masa se va a frenar, la levadura se va a bloquear a esa temperatura. De 2 a 4 grados, una temperatura bien fría, que la levadura va a crecer un poquito más y luego se bloquea, porque la masa se enfría a 2 grados y deja de crecer. Yo ahorita le pongo en frío hasta que la masa llegue a los 4 grados, va a crecer un poquito, pero una vez que se enfría bien, 4 grados, esa masa no va a crecer y tú lo puedes conservar hasta 4 o 5 días, no hay problema, porque la masa está bloqueada. Pero si tú quieres hacer una fermentación en frío, ¿ya? De 10 a 12 grados, vas a manejar el 2% de levadura. Tendrías que disminuir un poquito de levadura. Yo aquí trabajo con el 4%, porque es un tema de capacitación, ¿no? Y si yo estaría en producción y quiero fermentar de 10 a 12 grados, entre 16 hasta las 20 horas de fermentación en frío, estaría poniendo solo el 2% de levadura. ¿Está claro, Osvaldo? Perfecto, perfecto, Osvaldo. ¿Alguna consulta que tengan los demás chicos? ¿Algo que no esté claro? Ahí pueden ver los cortes y ya se están abriendo, ¿eh? No necesita abrir. Ustedes hacen el corte. Cuando la masa tiene buena fuerza, buena estructura, solito la masa a medida que va creciendo se va abriendo los cortes. Vamos a tapar la masa, ya, para llevarlo al frío un ratito.
Bien. A ver, Osvaldo, sí se puede. Ustedes cuando quieren aplicar el frío, ya, el día de hoy vamos a aplicar el frío y también va a haber otras masas que vamos a aplicar con otros panes, también aplicamos el frío. Ya van a ver ustedes el resultado. Tu pregunta es si puedes hacer solo la masa y llevarla al frío y después hacer el boleado y formado. Sí se puede, Osvaldo. Ustedes, chicos, pueden aplicar el frío en cualquier estado de la masa. Una masa ni bien sale de la máquina, lo ponen en un envase y lo llevan al frío. Si quieren preformado, boleado, y si quieren formado, una masa la pueden refrigerar, congelar, ultracongelar. Ustedes pueden manejar a su masa. Yo siempre digo a mis alumnos, a mis clientes, a las asesorías, ustedes manejen a la masa. ¿Por qué vamos a permitir que la masa nos maneje a nosotros? El frío, jóvenes, si ustedes quieren comprar equipo para su panadería, quieren comprar cámara de fermentación, yo les recomiendo comprar equipo de frío. Hoy en día, con el frío podemos eliminar turnos de la noche. Con el frío podemos hacer un solo turno de producción en el día y solo hornear en la madrugada. Y de esa manera ahorramos dinero. Ya no necesitamos pagar maestro en el día, maestro en la noche. Un solo maestro con su ayudante me hace una buena producción, pero necesito invertir. ¿Ya? El frío es el mejor aliado que puede tener el panadero. No piensen que el frío es un gasto. Gasto es una cámara de fermentación caliente, porque eso te consume energía, agua. ¿Ya? Energía y agua. Un equipo de frío solo energía, nada más. ¿Y quién cuesta más? Un equipo de fermentación, una cámara de fermentación te cuesta más. Una cámara de fermentación de 4 coches no baja ahorita de sus 12,000 soles más o menos. Una cámara de frío, ¿ya? Y yo trabajo, por ejemplo, aquí yo utilizo mucho el bicicooler. Hay bicicooler grandes que entra una bandeja completita y trabaja muy bien. Hemos implementado en varios clientes ese tipo de cámaras y nos funciona muy bien, porque esas máquinas bajan hasta 2 grados y la masa se controla muy bien. Entonces, imagínense, yo tengo un equipo de frío, incluso voy a reducir mermas. Lo que les habrá pasado a muchos que tienen panadería, hacen el pan y llegó la hora y no se vendió todo. ¿Qué hacen? Ese pan se va al costal como pan seco. Pero ¿qué pasa si yo tengo frío? Veo que la hora me está ganando, ¿para qué hornear todo? Mi masa lo llevo al frío, la enfrío y la horneo en el siguiente turno. Lo saco, atempero un poquito, reacciona la masa y el horno y no pierdo nada. No voy a estar amontonándome de pan seco en mi panadería y eso es lo que estilan los panaderos. Y me van a decir que no. Eso estilan. Todo panadero, entras a su taller, encuentras 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos de pan seco. ¿Y qué están haciendo? Están moliendo, están vendiendo, están botando. Me dicen, no es que yo hago tostadas, yo hago pan molido. Ese pan molido tienen que volver al horno a secarlo. ¿Eso no es más trabajo? A mí el pan molido no me da plata. El budín no me da plata. Entonces yo tengo que ver, maximizar mi producción, maximizar todo. No debo tener mermas. Siempre haber mermas, pero mínimo. Y para eso yo me apoyo mucho con el frío. Imagínense que hoy día digo, no voy a hornear todo. Y a esas 2 bandejas al frío, los demás lo hornean. Y para el día siguiente, oye, ya no me hagas 8 bandejas, hazme 6 porque tengo 2. No están gastando insumos por gusto, no están botando insumos. Eso sí es gasto. Entonces, chicos, mucho cuidado cuando uno comienza a hacer una producción. El frío es el mejor aliado que pueden tener. Apóyense con el frío. Van a ahorrar un montón de plata. ¿Ya? Entonces, ya saben, pueden ustedes llevar al frío la masa en bloque, ni bien lo amasan, preformado, boleado, como quieran. Si quieren, después del frío, le dan el formado y lo dejan fermentar. Así se hace como en muchos panes nosotros hacemos. Llevamos la masa en bloque al frío. Para el día siguiente lo sacamos a preformar y formar. Y de ahí, si quiero, al frío y lo rodeo pasado mañana.
Entonces, no hay problema. Ustedes apliquen el frío en cualquier momento. ¿Ya? En cualquier momento. No van a tener dificultad. Van a tener mejores resultados. El frío ayuda a tener una fermentación más prolongada. Y eso va a hacer que durante la cocción el pan tenga mayor brillo o mejor brillo. ¿De acuerdo? Un pan mucho más atractivo, un pan mucho más vistoso, ¿no? Estéticamente el pan es mucho mejor. ¿Ok? Todo al doble, ¿no? ¿Consultas? ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien, Waldo, gracias. Muy bien, Danitza, gracias. Vamos a compartir pantalla. Ya. A ver, ya hemos hablado sobre la sal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el agua. Agua. El agua en panificación se utiliza en sus tres estados. ¿Ya? Sus tres estados. ¿De acuerdo? Eso tienen que tener en cuenta. O sea, estamos hablando si vamos a poner aquí. Ya, estamos hablando el agua en sus tres estados. Sólido, pues ya saben, ¿no? Líquido. Gaseoso. Ya, el agua siempre la vamos a utilizar en panadería en sus tres estados. ¿De acuerdo? Sólido, líquido y gaseoso.
Normalmente, ojo, normalmente estamos utilizando el agua en estado líquido, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros utilizamos para formar la masa. Pero también estamos utilizando en estado gaseoso. ¿Alguien me puede decir en qué etapa del proceso utilizamos agua en estado gaseoso? Muy bien, Osvaldo, vaporizado, perfecto. En el vaporizado. Estamos el agua en estado gaseoso, ¿no? También en estado sólido. ¿En qué momento yo podría utilizar en estado sólido? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué momento utilizaré el agua en estado sólido? O sea, hielo, ¿no? ¿En qué momento? Ya, pero, a ver, ¿para qué, David? Explícame para qué. Pues era al inicio, sí. ¿Para qué? ¿En qué casos yo utilizo el agua en estado sólido, en hielo? Cuando hace mucho calor, para controlar temperatura de masa, para que la masa no caliente. Muy bien, Danisa. Para eso se utiliza el agua en estado sólido. Fíjense, el agua en sus tres estados utilizamos en los panaderos y muchas veces ni cuenta nos damos. Ahora, vamos a ver nosotros aquí función, ¿ya? Función del agua. Ahí vamos a detallar lo que estamos hablando hasta este momento. Función. El agua cumple la función, ojo, el agua cumple la función como solvente universal, ¿ya? Como solvente universal, cumple con la función de homogenización. Salud. ¿Ya? De homogenización. Esa es una de sus funciones principales. Homogenización. El agua como solvente universal, cumple la función de la homogeneización de todos los ingredientes de la masa. ¿Ya? Esa es la función que cumple. Homogeniza todos los ingredientes de la masa, todos los componentes. ¿No? El agua como solvente universal diluye el azúcar, diluye la sal, diluye todo y la integra, forma un solo cuerpo llamado masa gracias a la hidratación. Esa es su función principal, formar la masa de manera homogénea. Por eso siempre dice formar una masa homogénea, nada de grumos, todo bien integrado. Gracias al agua. Esa es una de sus funciones principales. Ahí estamos hablando del agua básicamente en estado líquido, ¿sí? El agua en estado líquido. Vamos a poner así. Estado líquido. ¿Qué más? El agua cumple con la función de activar microorganismos. En este caso, vamos a ver, levaduras
y enzimas. Las enzimas y las levaduras, para que se activen, necesitan, ojo, necesitan humedad, necesitan agua. ¿Ya? Entre paréntesis, agua en estado líquido. Luego, el agua cumple con la función, ya cumple con la función de controlar la temperatura de la masa, ¿sí? Temperatura de la masa. Esto en estado sólido. Utilizamos hielo triturado, escarcha, ¿no? A veces el bloque de hielo para enfriar el agua. El objetivo es controlar la temperatura de la masa. ¿De acuerdo? Eso es otra función del agua, en estado sólido en este caso. Ya controla la temperatura de la masa. ¿Qué otra función cumple? El agua cumple con la función de evita la resequedad de la masa durante la fermentación y cocción. Los que tienen cámara de fermentación, las cámaras de fermentación tienen calor y humedad. Esa humedad es vapor. Ese vapor, ¿para qué sirve? Para que esa masa no se seque, porque si yo no le pongo humedad, solo le pongo calor, esa masa comienza a secarse y no va a crecer bien. Para eso es la humedad, para que se mantenga hidratada, para que se mantenga una piel húmeda, y a medida que va pasando el tiempo de fermentación, la masita sigue creciendo. El mismo efecto sucede en el vaporizado del horno. Para que la masa no se seque, para que la masa gane buen volumen en el horneado, necesita inyectarle humedad. ¿Está claro? Entonces, eso vamos a ver el agua en estado gaseoso. ¿Sí? Ahí tenemos las funciones del agua. ¿Alguna consulta hasta ahí? Aquí cuando decimos controla la temperatura de la masa, vamos a poner aquí entre paréntesis también. El agua es el único ingrediente que podemos modificar o manipular, ¿ya? Podemos manipular fácilmente su temperatura según la necesidad. Si yo quiero que mi levadura active rápido, manipulo temperatura de mi agua. ¿Qué hago? La entibio un poquito. Si hace mucho calor, manipulo temperatura de mi agua. ¿Qué hago? La llevo al frío y mi masa se mantiene fría. Entonces ustedes van a manejarse de esa manera. Si están en lugares extremos, en lugares donde el frío es muy fuerte, les dije la vez pasada, pueden utilizar agua tibia. El agua tibia que van a utilizar que no sea más de 32 grados. De esa manera vamos a proporcionar energía, vamos a brindarle calor a la levadura y se va a producir una buena fermentación. O al contrario, si yo estoy en un lugar cálido, extremo, mucho calor, demasiado verano, utilizo agua fría. Manipulo la temperatura y hago agua fría para poder controlar la temperatura final de la masa. ¿De acuerdo? Vamos al chat. A ver, Tanisa, ¿en qué parte no has entendido? Por favor, dígame.
Ok, muy bien, Alice. Gracias. A ver, Osvaldo, hay lugares, por ejemplo, yo he llegado a lugares. Sí, ¿cuánto pide? Ya, eso no lo puedes, mañana, porque está incompleto. A ver, hay lugares, yo he llegado a lugares donde el calor es, por ejemplo, les comento, cuando yo estuve en Guayaquil, allá en Ecuador, nuestra temperatura era fuerte, 38, 39, 40 grados de calor. En el taller todo cerrado ya 41, 42 grados, era demasiado ya, fuerte, ¿no? Insoportable, al menos para mí. Entonces, tengo que hacer pan. Lo que hacíamos era, lo picábamos el hielo, ya, el hielo picado, o no, cubitos de hielo, ingresaba a la masa. Un poco de agua normal de caño y otro poco de hielo. Hacíamos el balance, hacíamos el cálculo. ¿Cuántos kilos de hielo equivale a cuánto de agua que yo necesito? Bueno, hacemos un poco de matemática, cálculo ahí y aplicamos hielo directo a la masa, a la harina para formar nuestra masa. Ahí la vamos viendo, el hielo se va rompiendo, se va disolviendo y se va formando la masa. Eso es lo que me refiero. Podemos utilizar el agua en estado sólido para poder controlar, porque hay lugares donde la masa calienta. Entonces, por el mismo clima, ¿qué necesito? Agregar hielo. A veces el agua helada no es suficiente. Tengo que aplicar hielo. El hielo está bajo cero. Entonces, necesito aplicar hielo para que mi masa salga a la temperatura que yo necesito. A eso me refiero, Osvaldo. ¿Está claro ahora sí? Ok, Osvaldo, muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Yeah. Como pueden ver, chicos, es importante conocer la función de cada ingrediente, es importante conocer cada insumo que estamos poniendo, porque muchas veces el problema no es el proceso, sino también los insumos, y nosotros debemos saber conocer. Si nosotros conocemos nuestros insumos, conocemos sus funciones, conocemos cómo trabaja cada insumo, nunca vamos a tener problemas, y si las hay, las vamos a poder solucionar. Hoy en día el panadero se ha acostumbrado, dice, no, yo quiero un curso 100% práctico. A mí no me interesa la teoría, yo soy panadero nada más, yo quiero aprender a hacer pan. A mí me dice un montón. Aquí está el chat. A ver, ese cálculo está en el siguiente módulo, ya en el siguiente módulo se hacen otros cálculos que ustedes tienen que aprender. Ya en el siguiente módulo están otros cálculos que vamos a trabajar. Cómo calcular temperaturas, ¿no? Ese es un nivel más avanzado, el que chicos
Sí lo van a traer, no se preocupen. Ya, entonces, a mí siempre me dicen, pide información. No, no, yo no quiero teoría. Bueno, yo digo, yo en mi clase siempre hago teoría, ¿no? Porque es fundamental, es importante la teoría. Aquel que piensa que la panadería es solo práctica, mover las manos y no razona, no utiliza la cabeza, será un mezclador más de harina que quedará uno más del montón. Uno tiene que marcar la diferencia. Más aún con todos los cambios que se viene dando y se va a seguir dando con todo lo que es la tecnología de insumos. Hoy en día aparecen otros aditivos, otros insumos y debemos estar a la vanguardia, debemos saber cómo utilizar, cómo dosificar, cómo manejarlo. Porque si no, estamos como siempre pasa, ¿no? ¿Por qué mi producto se seca? ¿Por qué no dura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lee, infórmate, busca teoría también. Yo te doy la práctica, pero también te voy a vender en la parte teórica o conceptual porque es fundamental. Si no fuese importante, ¿para qué le voy a, como hacía mi padre, ¿no? ¿Para qué voy a gastar saliva? ¿No? Esto es importante, que conozcan, oye, yo estoy en tal lugar, ¿cómo puedo hacer? Modifico la temperatura de mi agua porque yo necesito una temperatura de tanto. Entonces, esas cosas es lo que tienen que saber. ¿Ya, chicos? Así que la teoría siempre es buena, no, nunca se aburran a la teoría, siempre es necesario saber. Es muy importante saber la teoría. Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir. Un momentito. Bien, chicos. Bueno, ya la masa está en el frío. Eso se queda hasta el día lunes. Y el día lunes estamos horneando para que vean cómo nos queda el producto en frío. ¿Ya? Ya saben, si ustedes quieren hacer un pan de larga fermentación o aplicando en frío, no duden en hacerlo, que le va a salir muy bien, se los aseguro. ¿Alguna consulta, chicos, que tengan? Bueno, si no hay consultas, a ver. Muy bien, Mario, muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, el día de hoy entonces nos quedamos ahí. Es una clase corta el día de hoy. El día lunes nos estamos viendo. Esperemos que ahí ya la mayoría esté en clase.
Hoy día solo hay 4, no sé por qué, qué ha pasado. Chicos, el día lunes vamos a hacer el tema de la masa madre. Hoy día están muy pocos. El lunes, con la mayoría que van a estar, hacemos nuestra masa madre para que no estén, profesor, ¿y cómo lo hizo? Pues hoy puede repetir. Y el día lunes hacemos el trabajo, la siembra de la masa madre. Ya, chicos, el día lunes siembra de la masa madre. Ya le dije 200 gramos de pasas y agua de botella y un recipiente totalmente limpio y con tapa hermética. ¿Ya, jóvenes? Bueno. Entonces, el Banco Central de Reserva en su reporte de inflación. no te entendí, Mario, no te entendí. Había un audio que se filtra. Está bien, profesor. La cosa es que yo pensaba que a inicios de la clase de hoy día se hizo la siembra de la masa madre. No, el lunes ya con la mayoría, y si no, ya con lo que están. Como entré un poquito tarde, por eso es que yo Ya. pensaba en inicio se hizo la siembra. No, todavía no hemos hecho la masa madre, Mario. Ok, profesor, gracias. Listo, muy bien. Ya, chicos, entonces hacemos un alto ahí a nuestra clase el día de hoy y nos estamos viendo el día lunes a la misma hora. ¿Ya, jóvenes? Muchísimas gracias por la atención prestada. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. El domingo es Día del Padre. Siempre desearle lo mejor. Creo que la mayoría son papás. Que tengan un bonito domingo, un feliz Día del Padre en compañía de la familia, que es lo mejor que podemos tener. Y si en casa tienen al papá, al suegro, también hacer un saludo extensivo. Que lo pasen muy bonito en familia. Feliz Día del Padre por adelantado. De todas maneras, les voy a saludar ese día a todos. Chicos, un fuerte abrazo y que lo pasen genial, que lo pasen bonito. Gracias, De chicos. igual manera usted. Muy bien, gracias Mario, gracias Lisa, gracias Osvaldo, gracias Alberto y gracias a todos. Un abrazo, chao, chao.